¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. Antes de comenzar a recorrer los principales títulos que vamos a estar desarrollando en este programa, les quiero hablar del efecto balotaje. Bueno, ¿qué es eso? Claro, el 22 de noviembre próximo, la ciudadanía de todo el país va a elegir al próximo presidente de los argentinos. Van a estar presentes en este balotaje, como sabemos, por un lado Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, y por otro lado el ingeniero Mauricio Macri, de lo que es la línea política Cambiemos. ¿Pero qué tiene que ver esto con el efecto balotaje? Bueno, referente al mercado granario y a los valores y a los precios de los granos, todas las expectativas que se presentan a través del nuevo presidente han hecho que el mercado de granos, los valores de los granos, estén aumentando. Y la referencia que tiene que ver con todo esto es que los candidatos a presidente han dicho en diferentes oportunidades, en distintas declaraciones, que se van a eliminar las retenciones al trigo, al maíz y al girasol. Y respecto a las hojas se van a ir disminuyendo a lo largo de este año próximo 2016. Bueno, y todo esto que están comentando los candidatos ha llevado a un efecto positivo en lo que hace a los valores de los granos. Y en el maíz, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 días ha aumentado casi un 15% en su cotización. Respecto del trigo, donde también se supone que se van a eliminar las retenciones, los precios a futuro, las conversaciones que existen entre los corredores y las exportaciones, bueno, hablan de un aumento significativo respecto a los precios actuales de este cereal. Bueno, y todo ello, claro, le da un aire de optimismo respecto al productor agropecuario, un efecto más positivo a la rentabilidad de la empresa agropecuaria. Hay que esperar, claro, luego del 10 de diciembre a ver qué ocurre. Pero, bueno, una recomendación que quizá le puedo dar al productor agropecuario es tener muy en cuenta todas estas cuestiones y los movimientos de los valores y los movimientos de los precios. No hace mucho, antes de ayer, el señor Ricardo Echegaray, que es el titular de la AFIP, dijo que hay una gran cantidad de volumen de granos todavía sin comercializar. Habló de 9 millones de toneladas de trigo, a lo mejor es un poco menos, pero da una idea que el productor que lo puede hacer está, retaseando la venta de este cereal, la venta de grano que puede tener hasta 1 o 2 cosechas en su haber sin que lo haya podido comercializar. Lo mismo ocurre con el maíz. Habría dicho Echegaray que hay 21 millones de toneladas de maíz todavía sin comercializar. Y todo este escenario nuevo en los cuales estamos inmersos da una perspectiva positiva en lo que es la comercialización de granos y, por supuesto, la rentabilidad del sector agropecuario. Esperemos entonces que a partir del 10 de diciembre todas estas promesas se concluyan en realidad. Vamos ahora a los títulos. Estuvimos en la Estación Experimental INTA Balcarce y conversamos con el doctor Pablo Abate, que es referente de lo que hace a la producción de trigo. Allí nos muestra todo lo que es la red de ensayos territoriales de este cultivo, que se encuentra en buenas condiciones. Yo diría, como dijo Pablo Abate, no va a ser una gran cosecha, pero sí una recolección y un volumen satisfactorio en lo que hace a esta producción. Y también estuvimos en un campo y conversamos con el ingeniero Daniel Scioli de la firma Acopio Balcarce, hablando sobre la cebada, un cultivo que ha reemplazado al trigo y que también se encuentra en buenas condiciones. Algunos títulos entonces para compartir en este programa, y les recuerdo nuestras vías de comunicación: el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar del cultivo de trigo. En estos momentos este cereal está transitando por sus etapas reproductivas y diríamos estamos en la etapa crítica, es decir, cuando se va definiendo el rendimiento, en lo que hace a aparición de espigas, la fecundación y luego el llenado de granos, y todo tiene que ver con distintas variables climáticas, la humedad del suelo, la radiación, la temperatura. Bueno, ya nos va a explicar todas estas cuestiones bastante interesantes y bastante difíciles
y complicadas a veces de entender, nos va a explicar el doctor Pablo Abate de la Unidad Integrada Balcarce. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Son variables difíciles de entender. A ver si podemos hacer un resumen y una semblanza de lo que está pasando hoy con el trigo, la falta de cobertura, se está espigando. A ver qué podemos entender de todo esto. Bueno, yo empezaría diciendo que lo que tenemos es una campaña rara en cuanto a clima y demás. Entonces, eso hace que sí, sea un poco más complicado interpretar que otros años qué es lo que está pasando. Pero en resumen, yo empezaría por mencionar que, bueno, hasta fines de septiembre, desde marzo a fines de septiembre hubo un comportamiento climático y en octubre fue otro. Y el periodo crítico de determinación de rendimiento en muchos cultivos empezó en octubre. ¿Qué es lo que pasó hasta fines de septiembre? Bueno, tuvimos una temperatura alta, una mínima normal, pero eso hizo que la temperatura media sea alta. A consecuencia de ello, o una primera consecuencia de ello, es que el desarrollo se apuró hasta fines de septiembre. Por otro lado, esa alta temperatura vino acompañada con baja humedad, viento entre moderado y alto, radiación normal. Todo eso hizo que tengamos una alta demanda de agua y una variable que pocas veces le hemos prestado atención, que es un alto déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor es lo que le falta a la atmósfera para estar cargada de agua. Está asociado, el alto déficit está asociado a alta temperatura y baja humedad. Perdón, la baja humedad relativa, la baja humedad del ambiente, pero no la baja humedad del suelo. Es del aire, de la atmósfera. Entonces, y fue justamente lo que tuvimos este año hasta fin de septiembre, o sea, temperatura relativamente alta, baja humedad, eso determinó que el déficit de presión de vapor sea alto. ¿Qué pasa cuando el déficit de presión de vapor es alto? Bueno, pasa dos cosas. Si nos falta agua, reduce la eficiencia de uso del agua. Y si no nos falta agua, reduce... En el suelo. Sí, en el suelo. Y si no nos falta agua, reduce la eficiencia de uso de la radiación. El asunto es que con agua o sin agua, el cultivo tiende a crecer menos cuando el déficit de presión de vapor es alto. Normalmente acá en la zona de Balcarce el déficit de presión de vapor es bajo si lo comparamos con Córdoba y demás. Rara vez nos explica algo, pero este año sí nos está explicando el bajo crecimiento que tuvimos hasta fines de septiembre. Resumiendo, se vio básicamente dos cosas: un desarrollo rápido y una baja eficiencia de uso de la radiación y eventualmente del agua. Perdón, Pablo, yo recuerdo cuando hicimos una nota anterior, hará cosa de 2 meses aproximadamente, que se veía que el cultivo no había cubierto o se veían los surcos perfectamente. Eso da una idea de que al no cubrir el surco hay un déficit en el uso de la radiación. No se intercepta el 90%. Sí, básicamente lo que pasó es que el cultivo creció muy poco, hasta comienzos de encañazón, y yo hace 2 meses no lo tenía tan claro. Ahora analicé los datos, tengo los datos más completos, hice balance de agua y demás, y lo que yo entiendo que ocurrió es que hubo un desarrollo rápido y una baja eficiencia de uso de radiación que determinó que el crecimiento del cultivo es escaso y por eso que la cobertura no es tan abundante. Los balances de agua, lo que me dieron que en general la situación hídrica fue muy buena, excesivamente alta en la primera semana de agosto, pero en general estuvo siempre muy cerca de capacidad de campo, lo que favoreció que haya lavado de nitrógeno, que también creo que es una situación que se ve en muchos cultivos con una respuesta al nitrógeno muy alta, manchoneados y demás. Entonces, ¿qué tendríamos hasta fines de septiembre? Bueno, un cultivo que no cubre bien el surco, que está poco crecido, pero que esté poco crecido en sí mismo no es un problema. El problema es que no cubre bien el entresurco y no capta toda la radiación que le llega durante el periodo crítico que empieza unos 20, 30 días antes de antesis. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.